Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de energía. Hoy, como ya habrán intuido por el título, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima expectativa y curiosidad, del reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así es. Sabemos que este dúo que conquistó corazones en la exitosa serie Love is in the Air ha sido objeto de constante atención por parte de los medios y de los fans. Y es que, ¿cómo olvidar la química, la conexión y la pasión que irradiaban en la pantalla? Han pasado algunos años desde el final de la serie, y las especulaciones sobre su relación, tanto dentro como fuera del set, han sido constantes. Y claro, cuando dos personas que fueron tan importantes la una para la otra se reencuentran, la emoción es inevitable. En este vídeo vamos a sumergirnos en el contexto de este esperado reencuentro. Vamos a analizar qué ha sucedido, cómo ha reaccionado Kerem Bürsin, y por qué este evento ha sido tan impactante para sus fans y para la industria en general. Prepárense porque vamos a desmenuzar toda la información disponible, vamos a echar un vistazo a las posibles causas y consecuencias de este encuentro, y por supuesto, vamos a compartir nuestras opiniones y expectativas. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones y noticias, quiero pedirles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre sus estrellas favoritas, sobre el mundo del entretenimiento y sobre todos los temas que les interesan. No se lo pierdan. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, vamos a empezar. Empecemos por el principio. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Por qué este reencuentro ha generado tanta expectación? Bueno, la verdad es que los detalles concretos no siempre son fáciles de obtener, especialmente cuando se trata de la vida privada de las celebridades. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Kerem Bürsin y Hande Erçel, de alguna forma, se encontraron. Ahora no tenemos detalles exactos de dónde, cuándo o por qué se produjo este reencuentro. Las fuentes, por lo general, son fotos, vídeos o comentarios de personas cercanas a ellos. La información que tenemos proviene de diferentes fuentes y que, en su conjunto, nos permite armar un rompecabezas más o menos completo. Sabemos que ambos, tras el éxito de Love is in the Air, han seguido caminos profesionales separados, pero no por ello menos exitosos. Kerem ha participado en diversas producciones, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Hande, por su parte, ha continuado su carrera actoral, además de dedicarse a proyectos personales y campañas publicitarias. La pregunta que todos se hacen es: ¿cómo reaccionó Kerem Bürsin ante este reencuentro? Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Las reacciones de Kerem, como es de esperar, fueron analizadas y escudriñadas por todos. Las redes sociales, los foros de discusión y los medios de comunicación se llenaron de comentarios, interpretaciones y especulaciones. La forma en que Kerem abordó este encuentro dice mucho sobre su personalidad, su madurez y su relación actual con Hande. ¿Qué podemos decir sobre la reacción de Kerem? Por lo que hemos visto y analizado, Kerem Bürsin optó por mantener una postura discreta pero respetuosa. No se han filtrado declaraciones explosivas ni reacciones exageradas. Parece haber optado por un enfoque más reservado, respetando el espacio personal de Hande y evitando generar un drama innecesario. Podemos especular que Kerem valora mucho la privacidad y que, tal vez, prefiere mantener su vida personal alejada del foco mediático. Esto no significa que no le importe el reencuentro, sino que simplemente elige manejarlo de una manera más madura y discreta. Además, es importante recordar que, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos en el pasado, Kerem y Hande son profesionales. Probablemente saben que son figuras públicas y que cualquier interacción entre ellos será objeto de atención. Pero, ¿por qué este reencuentro es tan importante? ¿Por qué ha generado tanta expectación? La respuesta es simple: Love is in the Air fue un fenómeno global. La serie conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, y la química entre Kerem y Hande fue uno de los factores clave de su éxito. Los fans se enamoraron de la pareja, de su historia de amor y de la complicidad que irradiaban en la pantalla. Después de la serie, los fans continuaron soñando con que la magia continuara en la vida real. Las especulaciones sobre una posible relación amorosa entre Kerem y Hande fueron constantes, y cada foto, cada vídeo y cada comentario era analizado con lupa.
Aunque nunca se confirmó oficialmente una relación, la conexión entre él los era innegable. El reencuentro, por lo tanto, representa para los fans la posibilidad de revivir esa magia, de recordar esos momentos inolvidables y de alimentar la esperanza de que quizás la amistad y el cariño entre ellos perduren. Para los medios, el reencuentro es un evento atractivo que genera interés y atención. Es una oportunidad para generar contenido, para analizar las reacciones y para satisfacer la curiosidad de los fans. Ahora hablemos de las posibles consecuencias de este reencuentro. ¿Qué puede significar para el futuro de Kerem y Hande? Es difícil predecir el futuro, pero podemos analizar algunas posibilidades. Una de ellas es que el reencuentro fortalezca su relación de amistad y respeto mutuo. Quizás este encuentro sirva para cerrar ciclos, para sanar heridas y para fortalecer el vínculo que los une. Otra posibilidad es que el reencuentro abra la puerta a nuevas colaboraciones profesionales. Los fans estarían encantados de verlos juntos de nuevo en la pantalla. ¿Y por qué no? Su química sigue siendo innegable y su talento es indiscutible. También existe la posibilidad de que este reencuentro no tenga un impacto significativo en sus vidas. Simplemente puede ser un encuentro casual, un encuentro de amigos que se respetan. Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, el reencuentro ya ha dejado una huella. Ha generado expectación, ha despertado la nostalgia y ha recordado a los fans la magia de Love is in the air. En este punto es importante recordar que Kerem y Hande son personas, con sentimientos y emociones. Debemos respetar su privacidad y no hacer juicios apresurados. Lo más importante es que sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas, ya sea juntos o separados. Hemos hablado de lo que sucedió, de cómo reaccionó Kerem y de por qué este reencuentro es tan importante. Hemos analizado las posibles consecuencias y hemos compartido nuestras opiniones. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de Kerem y Hande? ¿Creen que este reencuentro tendrá un impacto significativo en sus vidas? ¿Qué les gustaría ver en el futuro de esta icónica pareja? Les invito a que dejen sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. No duden en compartir sus pensamientos, sus ideas y sus expectativas. La conversación está abierta. Para concluir, creo que este reencuentro es un claro recordatorio del impacto que tuvo Love is in the air y de la conexión especial que existe entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Es un evento que ha generado mucha expectación y que ha despertado la nostalgia en los fans. La reacción de Kerem, aunque discreta, demuestra su madurez y su respeto hacia Hande. Esperamos que este vídeo les haya gustado y que les haya brindado información interesante y entretenida sobre el reencuentro. Recuerden que más allá de las especulaciones y las noticias, lo más importante es respetar la privacidad de Kerem y Hande y desearles lo mejor en sus vidas. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Y por último pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse al canal para no perderse futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Hola de nuevo y bienvenidos a la continuación de nuestro análisis sobre el esperado reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya hemos establecido, este encuentro ha generado un torbellino de emociones y expectativas, y es nuestro deber como creadores de contenido dedicados a explorar el mundo del entretenimiento, profundizar en cada detalle, en cada matiz, para ofrecerles una visión completa y objetiva. En la primera parte sentamos las bases, hablamos del contexto, de la importancia de Love is in the air y del impacto que esta serie tuvo en la carrera de Kerem y Hande, así como en la vida de sus fans. Analizamos las reacciones iniciales, la discreción de Kerem, y el por qué este reencuentro se convirtió en un evento de gran magnitud. Ahora en esta segunda parte, vamos a desentrañar aún más la madeja de información. Vamos a explorar en mayor detalle las posibles motivaciones detrás de este encuentro, las diferentes perspectivas que se han planteado en las redes sociales y los medios de comunicación, y las implicaciones que este reencuentro podría tener para sus carreras profesionales y sus vidas personales.
Prepárense para un análisis más profundo, para especulaciones más elaboradas, siempre con respeto y cautela, por supuesto, y para una discusión más abierta sobre los diferentes escenarios que se abren ante nosotros. Siga. Mos. *** Profundizando en los detalles del reencuentro, rumores, especulaciones y hechos concretos ***. Como mencionamos anteriormente, obtener información precisa sobre la vida privada de las celebridades es un desafío constante. Sin embargo, la curiosidad de los fans y la voracidad de los medios de comunicación a menudo generan un torrente de rumores y especulaciones. Es crucial, entonces, saber discernir entre la información verificada y las meras conjeturas. En el caso del reencuentro de Kerem y Hande, la información disponible es fragmentada y, en gran medida, derivada de fuentes indirectas. No ha habido declaraciones oficiales, ni comunicados de prensa que revelen los detalles específicos. Lo que sí tenemos son pistas, fotografías, vídeos cortos, comentarios de personas cercanas y, por supuesto, el análisis de la conducta de los propios protagonistas. Uno de los rumores más persistentes, y que ha alimentado la expectación, es la posibilidad de que el reencuentro haya sido producto de un proyecto profesional. Podría ser que Kerem y Hande estén considerando trabajar juntos de nuevo. Esta idea, que enloquece a los fans, se basa en la lógica de que la química entre ambos sigue siendo palpable y que su fama conjunta podría atraer a un gran número de espectadores y generar importantes ingresos para cualquier producción. Sin embargo, es importante ser cautelosos con estas especulaciones. Si bien la idea de un nuevo proyecto en conjunto es atractiva, también es posible que el reencuentro haya sido puramente casual. Quizás se encontraron en un evento, en un rodaje, o a través de amigos en común. O tal vez el encuentro fue planeado, pero no necesariamente con fines profesionales, sino con la intención de recuperar una amistad, de cerrar un ciclo o simplemente de compartir un momento. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de opiniones y teorías. Los fans, con un entusiasmo desbordante, han analizado cada detalle: la vestimenta de Kerem y Hande, sus gestos, sus miradas, los lugares donde se han reunido, o se rumorea que se han reunido. Cada elemento se convierte en una pista, en un indicio de lo que podría estar sucediendo. En este contexto, es fundamental mantener una postura crítica y no dejarnos llevar por la euforia. Analizar la información de manera objetiva, verificar las fuentes y distinguir entre lo que es probable y lo que es pura fantasía. *** La perspectiva de los medios, análisis y sensacionalismo ***. Los medios de comunicación, por su parte, han abordado el reencuentro de Kerem y Hande desde diferentes ángulos. Algunos han optado por un enfoque más informativo, presentando los hechos de manera objetiva y analizando las posibles implicaciones. Otros, sin embargo, han preferido un enfoque más sensacionalista, buscando generar titulares llamativos y alimentar la controversia. Es importante entonces ser conscientes de las diferentes perspectivas y de los intereses que pueden estar detrás de cada publicación. Algunos medios podrían estar interesados en generar clics y visitas, mientras que otros podrían tener una agenda más específica, ya sea apoyar a Kerem y Hande o criticarlos. El análisis de la prensa especializada es clave. Revistas de espectáculos, portales de noticias sobre celebridades y críticos de televisión han publicado artículos sobre el reencuentro, analizando la forma en que Kerem y Hande han manejado la situación, las posibles consecuencias para sus carreras y la opinión de los fans. Estos análisis pueden ser muy útiles para entender el contexto y para tener una visión más completa de la situación. Sin embargo, es importante leer diferentes fuentes y comparar las diferentes perspectivas para evitar sesgos y para formarnos nuestra propia opinión. ***. Las reacciones de los fans, un espejo de emociones ***. Los fans de Love is in the Air han sido, sin duda, los grandes protagonistas de esta historia. Su entusiasmo, su cariño por Kerem y Hande y su nostalgia por la serie han impulsado las discusiones en las redes sociales y han generado un impacto significativo en el debate público. Las reacciones de los fans son un reflejo de las emociones que la serie despertó en ellos. Para muchos, Love is in the Air representó una época feliz, un escape de la rutina y una fuente de alegría. La química entre Kerem y Hande era tan palpable que muchos fans soñaban con que la magia continuara en la vida real. El reencuentro entonces se convierte en una oportunidad para revivir esos sentimientos, para recordar momentos inolvidables y para alimentar la esperanza de un futuro compartido. Los fans expresan su emoción a través de comentarios, publicaciones, memes y edits.
Crean vídeos recopilando los mejores momentos de Kerem y Hande, comparten fotografías y reflexionan sobre el significado de este encuentro. Es fundamental, en este contexto, respetar las emociones de los fans y comprender la importancia que Love is in the Air tiene en sus vidas. Los fans son el motor de la industria del entretenimiento y su apoyo es crucial para el éxito de cualquier proyecto. *** Posibles escenarios futuros, ¿qué le depara el destino a Kerem y Hande? ***. Como ya mencionamos, predecir el futuro es imposible. Sin embargo, podemos analizar diferentes escenarios y especular sobre lo que podría suceder. Escenario 1, la amistad perdura. Es posible que el reencuentro haya servido para fortalecer la amistad entre Kerem y Hande, para cerrar ciclos y para dejar atrás el pasado. En este escenario, ambos podrían seguir caminos separados, pero manteniendo una relación de respeto y cariño mutuo. Escenario 2, nuevas colaboraciones profesionales. La química entre Kerem y Hande es innegable, y su éxito conjunto es un hecho. No sería sorprendente que recibieran ofertas para trabajar juntos de nuevo, ya sea en una serie, una película o una campaña publicitaria. Los fans estarían encantados y el éxito estaría prácticamente garantizado. Escenario 3, un romance resurgido. Aunque es menos probable, no podemos descartar la posibilidad de que el reencuentro haya reavivado sentimientos románticos. Sin embargo, es importante recordar que la vida personal de las celebridades es privada y que cualquier decisión que tomen debe ser respetada. Escenario 4, el impacto mínimo. Es posible que el reencuentro no tenga un impacto significativo en sus vidas, que sea simplemente un evento más en sus carreras. En este caso, la expectación generada se desvanecerá con el tiempo y cada uno seguirá su camino. Conclusión, respeto, cautela y la magia del entretenimiento. En definitiva, el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo del poder del entretenimiento para generar emociones, para despertar la nostalgia y para unir a personas de todo el mundo. Es importante abordar este tema con respeto, cautela y objetividad. Respetar la privacidad de Kerem y Hande, evitar juicios apresurados y analizar la información de manera crítica. La vida de las celebridades es compleja y está llena de matices. La magia de Love is in the Air sigue presente y el reencuentro de Kerem y Hande ha sido un recordatorio de la conexión especial que existe entre ellos y sus fans. ¿Qué nos deparará el futuro? No lo sabemos. Lo único que podemos hacer es seguir atentos, disfrutar del espectáculo y recordar que al final, lo más importante es que Kerem y Hande sean felices y que puedan seguir brillando en sus respectivas carreras. Y a ustedes, queridos suscriptores, les pregunto una vez más, ¿qué opinan? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué les gustaría ver en el futuro de Kerem y Hande? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. Sus opiniones son valiosas y enriquecen la conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya gustado y que les haya brindado una visión completa y entretenida sobre el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao.